3, 2, 1. Muy buenas a todos, soy Pedro Vivar, esto es Emotion Me y hoy vamos a desarrollar uno de los podcasts más peculiares que hemos grabado hasta la fecha, ya que nos vamos a meter con temas que para muchas personas pueden parecer un poco esotéricos, básicamente porque no son temas que se hablen en nuestra cotidianidad. Esos temas no los pensaba sacar en ningún momento en el podcast, pero sí que es cierto que después de la acogida que tuvo el podcast con Jimmy Atienza, me he atrevido a sacar un tema que solo dejo a las personas con las que tengo más confianza y con las que mis relaciones así lo permiten. Nada más y nada menos, hoy vamos a hablar de energías que no podemos ver, energías que no se pueden ver, pero sí que es cierto que se pueden sentir. No me refiero solo a esas energías que seguramente interpretemos fácilmente cada vez que encendemos nuestro teléfono móvil y una batería hace que podamos ver una pantalla, o incluso esas vibraciones que hacen que podamos comunicarnos con personas que están a miles de kilómetros de nosotros con una facilidad que parece de cuento o de fábula. Hoy vamos a hablar de las energías que transmitimos los seres humanos y algunos seres humanos más sensibles que otros pueden hasta llegar a captar las vibraciones o energías de otros lugares o incluso de otros seres. Para ello voy a introducirte una pequeña anécdota de Albert Einstein cuando tenía 5 años, y es que su padre le regaló una brújula. Se maravilló tanto y de inmediato que no dejaba de ver cómo esta brújula cambiaba de dirección cada vez que él movía el objeto. La idea que él tenía, que esa aguja tenía algún tipo de fuerza magnética invisible para sus ojos, le llegó al alma, lo tocó en lo más profundo de su ser. Pensó, ¿y si en el mundo hay otras fuerzas igualmente invisibles, igualmente poderosas, aún por descubrir o comprender? Seguramente Einstein por entonces no tenía a decenas o cientos de personas que le decían que estaba pensando demasiado grande. Tal vez podamos referirnos también a autores como Tesla, que tuvo que sufrir un auténtico calvario, pero lo dejaremos para otra ocasión. Seguimos con esto. Por el resto de su vida, todos los intereses e ideas de Einstein girarían en torno a esta simple pregunta: ¿existen en el mundo otras fuerzas invisibles por descubrir o por comprender? ¿Hay fuerzas o campos ocultos que el ser humano no comprende? ¿No dejaría de recordar con frecuencia esa brújula que motivó su fascinación inicial? Algunas personas nunca son ellas, dejan de confiar en sí mismas, se pliegan a los gustos ajenos, a las opiniones ajenas y muy probablemente terminen el podcast aquí y ahora. Pero se están escondiendo de la naturaleza. Como diría Marco Aurelio, el que vive en armonía consigo mismo vive en armonía con el universo. Esto significa que tal vez tengas voces interiores que estás callando porque simplemente solo las oyes tú. Eso dice mucho de quién eres. Hoy te traigo un mensaje que puedes encontrar en el libro de Napoleón Hill, Las leyes del éxito, que desarrolla cómo estas fuerzas que parece que todo el mundo entiende que podemos comunicarnos por redes invisibles, sea por teléfono, sea por internet, y eso que Napoleón ya lo dijo hace alrededor de 100 años, pero parece que nos cuesta entender estas fuerzas cuando vienen de los seres humanos.
Y una de estas fuerzas que podemos encontrar en la física, también podemos encontrarla en la metafísica. Y para el que no lo sepa, vamos a desarrollar qué es la física. La física es la ciencia que estudia las propiedades de la materia y de la energía y establece las leyes que explican los fenómenos naturales, excluyendo los que modifican la estructura molecular de los cuerpos. En la física entendemos la inercia como la incapacidad que tienen los cuerpos de modificar por sí mismos el estado de reposo o movimiento en el que se encuentran. Esto significa que cada cuerpo tiene una aceleración y esa aceleración, la inercia, hace que continúe manteniéndose en el tiempo. Muchos sabéis que Einstein, además de un factor de físico, era una persona que le daba muchísimo al pensamiento, a la trascendencia, a la metafísica. Y para el que no lo sepa, la metafísica es la parte de la filosofía que trata del ser, de sus principios, de sus propiedades y de sus causas primeras. Para algunas personas que son tan científicas o tan racionales, entender la inercia puede ser algo bastante lógico cuando lo llevamos a un punto de vista empírico, a un laboratorio, y explicamos cómo esa fuerza se ejerce en determinados objetos o propiedades. Pero cuando hablamos de la inercia en la metafísica, cuando hablamos que puede haber una fuerza que te está llevando en una dirección de la que ni siquiera puedes ser consciente por tus actos, estamos hablando de que esto puede que muchas personas ni siquiera sean conscientes. Por ejemplo, ¿cuántas veces has empezado a hacer una pizquita de algo y te ha sido más fácil continuar con ello? ¿Cuántas veces has dicho, me voy a despertar por la mañana y voy a hacer 5 flexiones? Y el primer día a lo mejor hacías 5, pero al día siguiente hacías 6. Incluso hay días que a lo mejor hacías series de 10. En cambio, ¿cuántas veces dices, me voy a levantar y voy a hacer cada día 100 flexiones? ¿Te das cuenta que para arrancar esa inercia necesitas muchísima fuerza? Y evidentemente sin una inercia previa es muy difícil arrancarse. Por tanto, al faltar una inercia cuando nos ponemos metas tan elevadas, es muy difícil mantenerlas en el tiempo e incluso iniciarlas. Por tanto, entiende que tal vez tú mismo no estés aprovechando estas fuerzas, que tú mismo no estés entendiendo que hay una inercia que tal vez te esté pegando a la cama, porque lo has hecho cada día de tu vida. La inercia, como todo, cuanto más grande está en una dirección, más fácil es que siga en esa dirección. Por tanto, si tienes una inercia que va en contra de tus objetivos, una inercia que te hace ser perezoso, una inercia que te hace comer mal, una inercia que te hace juntarte con gente que te está restando, es mucho más fácil que si no eres consciente de esa inercia, sigas dejándote llevar. Pero en cambio, si empiezas a utilizar el efecto inercia inverso, o sea, pequeñas decisiones muy pequeñas en dirección contraria, te darás cuenta cómo poco a poco ese efecto bola de nieve hace que consigas tener el efecto que estás buscando. Por tanto, no te dejes llevar por la inercia que va en contra de tus objetivos. Y lo más importante, sé consciente de esas fuerzas. Este es el primer ejemplo que he querido transmitir con el programa de hoy, pero no el último. Me la voy a jugar hablando de una fuerza que personalmente tengo presente, pero que tal vez sea algo más difícil de entender que el ejemplo anterior. Y para hacerlo voy a apoyarme un poco con uno de mis científicos favoritos, que no es otro que Nikola Tesla, que decía, si quieres descubrir los secretos del universo, busca en términos de energía, frecuencia y vibración. Estamos hablando que este hombre, que
para mí se merece ya no un podcast, sino se merece una biografía. De hecho, os recomiendo desde aquí que busquéis información sobre Nikola Tesla para que veáis qué genio, que al final murió pobre, se ha perdido la humanidad por el egocentrismo. Pero bueno, no vamos a hablar de Tesla, vamos a hablar un poco de energías, de vibraciones. Y es que todo lo que nos rodea es energía. Incluso tú mismo que estás escuchando este podcast eres energía. Científicamente hablando, todo está formado por moléculas. Estas se componen de átomos y estos de protones, neutrones y electrones que vibran produciendo energía. Por lo tanto, todo vibra y está en constante movimiento. Para comprender los cambios a nivel vibracional que suceden en cada momento, voy a ponerte un ejemplo de un experimento que se hizo. Un experimento que se hizo en una habitación cerrada con 2 arpas afinadas, igual. Tocaron una de sus cuerdas. Y esa nota, te darás cuenta, o si compruebas el experimento, verás que hace vibrar la misma cuerda del otro arpa. Y resuena porque están afinadas en la misma frecuencia. ¿Qué significa esto? Esto significa que nosotros, como energía, resonamos y vibramos en una dirección. Te darás cuenta que hay personas que cuando tú estás cerca vibran en una dirección. O incluso personas que cuando están cerca te hacen desafinar. Notas esas energías. Porque a veces nos olvidamos de algo muy básico. Todos somos muy racionales, pero nos olvidamos de cómo estas energías están presentes. Estas fuerzas. Recuerda que cuanto más eleves tu vibración, más satisfacción vas a encontrar en tu existencia. Vas a estar en mayor sintonía con la naturaleza, con aquella energía de la que provienes. Tu vida es una serie de respuestas de causas y efectos, una serie de sincronismos que te llevarán en un camino con personas afines o en un camino con personas con las que desafinas. Personas con las que vas a colaborar o personas que te están restando. Personas que te impulsen para coger inercia o personas que te están lastrando en su propia inercia. Hasta aquí el podcast de hoy. Espero que lo hayas disfrutado. Me interesa muchísimo tu visión, saber qué opinas de esto, si estoy más loco que de costumbre, si estos temas los tengo que dejar únicamente para mis amigos o si esto resuena contigo. Recuerda que cuando compartes esto en redes sociales me estás apoyando y estás haciendo que este mensaje llegue cada vez a más personas. Cada día estamos haciendo que este podcast sea más y más escuchado y ya estamos entre los 75 podcasts más escuchados de Spotify y de la aplicación iVoox. Así que muchísimas gracias si has llegado hasta aquí. Sin ti no sería posible. Un saludo.